Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario online Calidad de vida en el paciente con cáncer de próstata, organizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata 2022. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de abordar diferentes aspectos que repercuten en la calidad de vida de los hombres con esta enfermedad, entre los que se encuentran el impacto emocional y el manejo de los efectos secundarios de la enfermedad. Para ello, contamos con la presencia de doña Lara Fernández, psicooncóloga del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Muy buenas tardes, Lara. Buenas tardes. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente 30 o 40 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, pueden realizar cualquier pregunta durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Y sin más dilación, doy paso a doña Lara Fernández. Pues, Lara, te permito que nos muestres tu pantalla. Buenas tardes, muchas gracias. Adelante, Comenzamos con el seminario. Para ello quiero empezar hablando de la calidad de vida. Se trata de un concepto muy amplio, pero en este caso creo que es más conveniente acotarlo a lo que es la calidad de vida relacionada con la salud, que podríamos definirla como la evaluación subjetiva de las influencias del estado actual de salud, los cuidados sanitarios y la promoción de salud sobre la capacidad que el individuo tiene para lograr mantener un nivel global de funcionamiento que le permita realizar aquellas actividades que son importantes para él y que afectan a su estado general de bienestar. Dentro de esta definición tan amplia podríamos distinguir que la calidad de vida relacionada con la salud tiene diferentes componentes o dimensiones. Uno de ellos sería el funcionamiento social, físico y cognitivo, otro la movilidad y el cuidado personal y por último estaría el bienestar emocional. Tomando esta perspectiva un poco como base, vamos a hablar de dos aspectos que forman o que intervienen de forma importante en la calidad de vida en el paciente con cáncer de próstata, que son el impacto emocional que genera la enfermedad y el manejo de los efectos secundarios de los tratamientos. Para comenzar, vamos a hablar del impacto emocional de la enfermedad. Dentro de este aspecto, para tratar esta problemática, creo que sería conveniente hablar de 4 momentos distintos que suelen presentarse o que se presentan a lo largo del proceso de enfermedad y que son bastante diferenciados unos de otros y en ellos pues, encontramos diferentes problemáticas y creo que bueno, puede ser bastante didáctico verlo de esta manera. Entonces, tendríamos el momento del diagnóstico, el inicio del tratamiento, el final del tratamiento y, en el caso de suceder, la recaída. Como estamos viendo, en cada una de estas etapas pueden aparecer distintas emociones. Este no es un proceso matemático, no en todas estas etapas aparecen necesariamente estas emociones, ni en todos los pacientes van a presentar estas problemáticas. Pero bueno, a modo general creo que podría ser bastante ilustrativo. Entonces vamos a empezar un poco hablando de cada una de estas etapas y antes un poco de hablar de las emociones vamos a hablar de ciertas características que son propias de cada etapa de la enfermedad. Como digo, esto no es matemático, no tienen por qué darse necesariamente todas estas situaciones, pero bueno, sí que son bastante frecuentes. En el momento del diagnóstico es habitual que el paciente lo reciba como una noticia bastante inesperada, porque este tipo de cáncer no suele debutar con síntomas hasta estadios bastante avanzados, por lo que la noticia del diagnóstico pues, es un momento de shock importante para el paciente porque, como digo, pues no se lo espera, pues no tiene síntomas previos y esto genera un fuerte impacto emocional tanto en él como en su familia. De esta manera, la noticia se configura como un gran estresor y supone un cambio vital, de nuevo, para él y para la familia. Entonces, cambiará a nivel del paciente pues, su trabajo, su ocio, sus relaciones sociales, su rutina, en general, su vida. Es habitual que el paciente se cuestione el por qué, tratando de buscar un origen, una causa a la enfermedad. Esto es habitual sobre todo en aquellos pacientes que consideran que han llevado una vida saludable, pues que no han fumado, que han comido adecuadamente, que han realizado ejercicio físico y en esos casos el desconcierto es mayor porque no entienden cómo, habiendo llevado una vida pues, tan saludable, ahora mismo han desarrollado esta enfermedad. Es habitual también el desconocimiento, la falta de información de esta enfermedad y esto hace que en muchas ocasiones los pacientes al recibir el diagnóstico piensen que necesariamente el resultado final va a ser la muerte porque aunque la ciencia ha avanzado mucho en los últimos años y la tasa de supervivencia del cáncer es alta y más concretamente esta patología si
si se diagnostica en estadios iniciales, sí que sigue habiendo un poco esa creencia social de que efectivamente el cáncer es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad. Entonces, ahora ya hablando propiamente de las emociones, encontramos que en el diagnóstico es frecuente el miedo. ¿A qué existe miedo? Pues a los tratamientos, al dolor, a morir. También existe rabia e ira, dos emociones bastante relacionadas con el enfado. ¿Por qué puede venir esta rabia o por qué puede venir esta ira? Pues un poco porque el paciente se empieza a cuestionar por qué le ha tocado vivir esta situación, por qué se encuentra en este estado y puede tener cierta sensación de injusticia si efectivamente ha llevado, como comentábamos antes, una vida bastante saludable. No entiende cómo después de haberse cuidado, pues ahora mismo tiene que estar pasando por esta situación. También es frecuente la culpa. En este sentido puede aparecer por diferentes motivos. Por un lado, existen muchas creencias racionales acerca de la causa de la enfermedad que muchas veces colocan el origen de la misma en el paciente. Es decir, el paciente cree que por ciertas conductas que ha llevado a cabo, por ciertas situaciones que ha vivido, él ha generado su enfermedad. Como por ejemplo, pues he estado muy deprimido y por eso ahora mismo estoy enfermo, cuando esto es falso. También es posible que la culpa aparezca si, al contrario del caso anterior que hablábamos, el paciente ha llevado una vida poco saludable. Entonces se considera culpable de que se haya producido la enfermedad. Y por otro lado puede existir culpa respecto a la familia o a las personas, a los seres queridos, pues los demás probablemente pues vayan a experimentar malestar como consecuencia de que el paciente se encuentre enfermo. También es habitual que se presente la ansiedad, por si no tenemos muy claro qué es la ansiedad, digamos que es un tipo de malestar que tiene diferentes manifestaciones, tanto físicas, como pueden ser pues, la dificultad para respirar, la taquicardia, la sensación de opresión en el pecho, los mareos, también hay una parte cognitiva de la ansiedad, que sería pues, una preocupación excesiva, la existencia de pensamientos automáticos negativos, y luego también tendríamos una parte conductual, que sería pues, la evitación o la huida de aquellas situaciones que nos están generando ese malestar. Y por último, también es frecuente que con el diagnóstico aparezca tristeza, pues se puede manifestar de diferentes maneras, a través de la desesperanza, la apatía, la falta de interés, el bajo grado de actividad, el llanto, etc. Además de estas emociones, podemos encontrar otras problemáticas relacionadas. Por ejemplo, pues dificultad para manejar la incertidumbre. Creo que todos necesitamos en nuestra vida cierto grado de seguridad, de control, de conocimiento. Y es verdad que aunque las pruebas diagnósticas y el tipo de intervenciones y de tratamientos que ahora mismo hay para abordar la enfermedad han evolucionado mucho, no es posible controlar al 100% ni saber con certeza pues, cómo van a evolucionar los tratamientos, qué intervenciones van a ser necesarias, cómo va a responder el cuerpo, cómo va a evolucionar la enfermedad, qué efectos secundarios se van a presentar, y eso al final al paciente le genera bastante malestar, un poco el tener que vivir con esa incertidumbre, con ese desconocimiento. Todo el impacto emocional del que estamos hablando muchas veces repercute en el sueño, afectando tanto a su cantidad como a su calidad. Es frecuente entonces que aparezca el insomnio en cualquiera de sus formas, tanto que nos cueste quedarnos dormidos como que nos despertemos por la noche y nos vuelva otra vez costar conciliar el sueño, y también que nos despertemos mucho más temprano de lo que teníamos pensado. Como es lógico, en este momento aparecen preocupaciones recurrentes sobre la enfermedad, pues por ejemplo si funcionará el tratamiento, si uno va a fallecer, si la vida va a ser muy diferente, etc. Y por otro lado también es frecuente el aislamiento. Este puede venir motivado por diferentes cuestiones. Una importante o muy común es la incomprensión, el sentir que los demás no entienden la situación que uno está viviendo. También puede haber aislamiento por esa culpa de la que hablábamos antes, de que los demás estén pasándolo mal porque uno se encuentra enfermo. También el aislamiento puede verse a la represión de la expresión tanto de nuestras emociones como de nuestros pensamientos. El no querer decirles a los demás cómo nos encontramos o no querer hacérselo ver para evitar que también sufran. El siguiente momento importante que encontraríamos dentro del proceso de enfermedad sería el inicio del tratamiento. ¿Qué nos encontramos en este caso? Pues que aparece diferente sintomatología física, que quizás hasta el momento no se había presentado. Será diferente un poco en función del tratamiento, pues son los efectos secundarios de cada una de las intervenciones. Hay varios, los más frecuentes pues los tenemos aquí, son la incontinencia urinaria, la disfunción eréctil, los problemas intestinales, el cansancio, las náuseas y los vómitos o el dolor. Como digo, no todos los pacientes van a presentar todos estos síntomas ni en la misma intensidad, dependerá un poco pues, de los tratamientos que reciban y, como he dicho antes, de cómo cada cuerpo responda a ellos.
Todo esto produce un cambio importante en la capacidad funcional del paciente, no va a poder hacer las mismas cosas ni de la misma manera. Y eso supone pues, que pierda efectivamente cierta capacidad funcional, lo que genera que tenga menos grado de autonomía y que necesite más ayuda para realizar actividades que antes podía hacer solo. Es frecuente también, como es lógico, que aumenten el número de consultas médicas, pues porque ciertos tratamientos requieren ir de forma bastante continuada al hospital. En este momento nos encontramos de nuevo con otra serie de emociones de forma frecuente. Otra vez el miedo, en este caso los miedos pueden ser diferentes, pues un poco a las intervenciones, al dolor, a sufrir, a no poder valerse por uno mismo como consecuencia de las secuelas de los efectos, o sea, disculpas, de los tratamientos. También puede aparecer culpa de nuevo, pues porque, como hemos dicho, hay menos grado de autonomía, la persona necesita más ayuda, entonces en ese momento puede sentirse culpable pues, por creer que es una carga para los demás o pensar que los demás están sufriendo como que uno es responsable del sufrimiento de los demás. También puede aparecer la ansiedad manifestada pues, de la misma manera que hemos explicado antes, tanto de forma física como cognitiva, como conductual. Y en este caso sí creo que es importante señalar que estos momentos de ansiedad o este grado de ansiedad suele incrementarse con las pruebas o cuando se van a acercar las pruebas o las revisiones o las intervenciones. Y otra emoción que también es frecuente en este momento pues es la tristeza, también manifestada de la manera que explicábamos antes. De nuevo, existe una dificultad para manejar la incertidumbre, porque en este caso, pues lo mismo, no encontramos certezas, aunque más o menos podemos saber qué efectos secundarios puede generar el tratamiento, pues no todas las personas los viven de la misma manera. E igualmente no podemos saber el resultado que va a obtener el tratamiento. De nuevo, problemas de sueño y preocupaciones. Pues en este caso, pues, pensar qué ocurre si no funciona el tratamiento, que uno va a sufrir mucho con ello, etc. Y también, pues, aislamiento. En este caso, además de por las razones que hemos explicado anteriormente, aparecen creo que otras nuevas. La dificultad un poco para hablar de ciertas cuestiones que el paciente puede estar experimentando porque se consideran como temas tabú, como puede ser pues, la disfunción eréctil o la incontinencia. Como siguiente etapa importante identificaríamos pues, el final del tratamiento. ¿Qué ocurre en esta situación? Pues que el paciente pasa de tener unas consultas bastante periódicas a espaciarlas más en el tiempo, lo que puede generar una importante sensación de vulnerabilidad. El paciente pasa de estar como muy vigilado a tener una vigilancia, digamos, menos continua y eso puede pues, efectivamente generar cierto disconfort. Conforme los efectos secundarios de los tratamientos van disminuyendo, es frecuente o es habitual, es lógico que poco a poco se vaya recuperando la funcionalidad previa y también en ese sentido pues un poco la rutina diaria previa. En este sentido, también es importante mencionar que, aunque no lo he dicho anteriormente, algunas de las secuelas que son propias de los tratamientos tienden a disminuir con el tiempo. De hecho, la mayoría de ellas lo hacen incluso hasta remitir. Entonces, el paciente, hasta que ese punto llegue, hasta que las secuelas lleguen a remitir, o incluso aunque no lo hagan, tienen que aprender a vivir con estas dificultades que anteriormente no tenían. Pues efectivamente todo ello genera, o acaba derivando en una recuperación progresiva tanto de la funcionalidad como de la rutina diaria. En este punto también que encontramos pues el duelo por las pérdidas. El paciente, como acabo de explicar, se ve obligado a vivir una vida diferente a la anterior, con una serie de limitaciones, una serie de dificultades que antes no tenía. Es decir, ha perdido una vida previa que en menor o mayor medida presentaba menos dificultades de la que tiene actualmente. Y eso al final pues genera cierta tristeza, puede generar también ansiedad, depresión, frustraciones, en definitiva una serie de emociones que bueno, le pueden generar malestar y que son completamente normales fruto de ese duelo. También es frecuente que aparezca el síndrome de la espada de Damocles, que es un poco esa sensación de miedo y preocupación constantes a que la enfermedad reaparezca. En cuanto a las emociones que nos encontramos, pues de nuevo es frecuente el miedo a que el tratamiento no haya sido efectivo, como hemos dicho, a la recaída, también la ansiedad y de nuevo la tristeza.
También pueden aparecer problemas de sueño y puede existir cierta dificultad para adaptarse a vivir con las secuelas o los efectos secundarios de los tratamientos, como he explicado anteriormente. Por ejemplo, pues a vivir con cansancio, con incontinencia, con disfunción eréctil, etc. En este punto también es frecuente que el autoconcepto y la autoestima del paciente se vean afectados, porque se encuentran muy vinculados son dos aspectos que quizá pues, se ven influidos de forma importante por la sexualidad y esta se ve afectada por los tratamientos, tanto por la disfunción eréctil como a veces por la disminución de la libido o el deseo sexual. Entonces esto puede hacer que el paciente tenga una percepción de que su masculinidad se ha visto afectada porque pues, no puede conseguir la erección o no tiene deseo sexual o no lo tiene de forma tan intensa como lo tenía antes. También es frecuente que aparezcan preocupaciones, pues en este caso es habitual preocuparse por la posibilidad de la recaída o si en esta ocasión pues no se consigue superar la enfermedad disculpad, por la dificultad de recuperarse de algunas secuelas. Y por último, pues también es frecuente el aislamiento. En este caso puede aparecer también, además de por los motivos que hemos expuesto anteriormente, por la dificultad para adaptarse a las secuelas. Por ejemplo, por pensar que uno no puede salir de casa si tiene incontinencia porque se va a orinar encima o porque los demás lo van a notar. El siguiente punto de la enfermedad, que no tiene por qué darse necesariamente, es la recaída. En este caso, ¿qué encontramos? Pues un sentimiento de fracaso, ¿no? El pensar que el trabajo, digamos, y el sufrimiento previos no han servido para nada. También puede haber una pérdida de confianza en el equipo médico si se le atribuye a ellos la reaparición de la enfermedad. Esta pérdida de confianza puede afectar a la comunicación con el médico y a la adherencia a los tratamientos y a las prescripciones médicas, por lo que sería importante trabajar en tratar de recuperarla. También es frecuente y es lógico la pérdida de esperanza y este momento supone la vivencia probablemente de nuevo de ciertas situaciones que han sido complejas para el paciente y que él ya consideraba como superadas. Esto tiene tanto su parte positiva como su parte negativa. Por un lado, permite al paciente quizá en este momento utilizar estrategias o recursos que anteriormente le han servido, pero también es verdad que implica, pues como acabo de comentar, el pasar de nuevo por un sufrimiento que quizá él considera que ya había sido superado. En cuanto a las emociones que encontramos en este momento, pues encontramos miedo también a que el tratamiento fracase, a morir, a tener que someterse de nuevo, como he dicho, a ciertas situaciones. También ansiedad, pues manifestada como hemos explicado y en este caso está especialmente motivada o su causa principal o una de las causas principales puede ser precisamente ese miedo a la recaída. También encontramos tristeza y de nuevo rabia e ira, pues cierta frustración, impotencia, sensación de justicia porque uno consideraba que la enfermedad, consideraba ya sí había sido, la enfermedad se había superado, pero en este momento pues ha reaparecido. También pues encontramos problemas de sueño, preocupaciones, pues puede existir también cierta duda o cierta culpa acerca de si se podría haber hecho algo diferente para evitar la recaída o el miedo o la preocupación de que en este momento pues quizá no se supere. Y puede aparecer aislamiento, pues de nuevo por ese sentimiento de incompresión, por una sensación de culpa, ¿no? De que uno sigue haciendo sufrir a los demás. Entonces, una vez que hayamos visto cómo la enfermedad impacta a nivel emocional, ahora vamos a tratar de ver cómo podemos manejar ese impacto. Antes de nada, sí que creo que sería importante tener en cuenta que el vivir un proceso de enfermedad como este es una cuestión bastante complicada y por tanto es normal encontrarse mal, es normal no tener tanta energía, tantas fuerzas como antes, tanta vitalidad, tanta alegría. Entonces, partiendo de esta base, creo que tenemos que tratar de mejorar efectivamente y es posible, si no, no estaríamos aquí, pero sí que seamos conscientes de que sentirnos mal es normal. Las emociones son reacciones automáticas y no podemos pretender no tenerlas. La cuestión está en que una vez que tenemos ese malestar emocional, veamos cómo manejarlo, cómo canalizarlo para que nos genere la menor interferencia posible. Entonces, partiendo de esta base, vamos a ver cómo podemos tratar las diferentes o cómo podemos abordar las diferentes problemáticas que hemos comentado. Por un lado, la incertidumbre. ¿Cómo podemos manejarla? Súper importante informarnos. En muchas ocasiones no sabemos muy bien lo que ocurre, no tenemos control sobre ello y eso nos supone vivir con esa incertidumbre y es lo que nos genera bastante malestar. Entonces, una forma muy buena de manejarlo es informándonos y resolviendo dudas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues la fuente principal o nuestra fuente principal de información debería ser nuestro médico.
porque al final es la persona que mejor nos conoce nuestro caso. Entonces, en este sentido es importante os recomendable que nos preparemos las consultas médicas anotando previamente en un papel pues todas las dudas que tengamos. Días antes de la consulta reflexionamos un poco sobre aquellas cuestiones que nos generen mayor duda y sobre las que tengamos interés en conocer y las apuntamos para preguntárselas al médico. Esto es importante especialmente porque a las consultas se acude con bastante angustia, lo que puede dificultar pues nuestra capacidad para retener cierta información o para acordarnos de las preguntas previas, y además también se ofrece mucha información, lo cual pues efectivamente puede hacer que salgamos de la consulta con cierto malestar por no haber comprendido del todo lo que nos ha comentado el médico. Otro aspecto que nos puede ayudar a manejar la incertidumbre, pues el asumir que aunque hay muchas cosas que no se pueden controlar, es verdad, una vez que estamos en esta situación, quizá no podemos desarrollar la misma vida que teníamos antes, porque hay un montón de factores que no dependen de uno y que están afectando, y eso es cierto, no lo vamos a negar, pero sí que es verdad que aunque a veces cueste verlo, hay cosas que sí dependen de uno. Entonces ahí es donde deberíamos centrarnos y en las que deberíamos trabajar. Por ejemplo, el tratamiento me genera cansancio. ¿Eso lo puedo controlar? No, es verdad que no puedo controlar que la quimioterapia me genere cansancio, pero lo que sí puedo hacer es controlar cuánto descanso. Entonces sé que si el tratamiento me va a generar cansancio, quizá necesite incluir más descansos en mi día a día o dormir más, sin tampoco pasarnos el día durmiendo, pero dormir más de lo que hacemos habitualmente. En ese aspecto sí podemos hacer algo, es algo que sí podemos controlar y por tanto sería en lo que trataríamos de tener que intervenir. En este sentido, es verdad que el ir conociendo el proceso del tratamiento ayudará. Algunos tratamientos, pues como la quimioterapia o la radioterapia, se realizan de forma sucesiva en el tiempo, de forma más o menos regular. Esto nos permitirá que, pues, con el paso del tiempo, aprendamos un poco a adaptarnos y a ir conociendo cómo el tratamiento nos afecta. Por ejemplo, si sé que el tercer y el cuarto día de la después de recibir la quimioterapia es cuando peor me voy a encontrar, pues bueno, quizá me organizo previamente y ya sé que esos 2 días tengo que estar más, digamos, menos activo, y puedo aprovechar para hacer más cosas por los días previos o los días posteriores. Pero sé que esos 2 días pues no voy a poder estar tan activo como me gustaría. Para manejar la rabia y la ira, ¿qué podemos hacer? Pues fundamental el desahogo emocional, el compartir con los demás, tanto con la familia como con los amigos, como en el caso de que se requiera, pues con un psicólogo puede ser una buena estrategia, pues compartir un poco efectivamente cómo nos sentimos, qué nos preocupa y demás. Eso nos ayudará a manejar esa rabia y esa ira, al igual que otras emociones. Una forma de conseguir este desahogo emocional o de hacer este desahogo emocional es a través de la escritura expresiva, que consiste básicamente en escribir en un papel, en Word, en las notas del móvil, como queramos, pues un poco todos esos miedos, preocupaciones y pensamientos que nos están generando malestar. Si se hace en un papel, puede ser conveniente después romper ese papel o quemarlo, como una forma pues, de cerrar y de terminar de eliminar parte de ese malestar. Como la rabia y la ira son 2 emociones que son bastante energizantes, por así decirlo, que son bastante activadoras, el ejercicio físico nos puede ayudar a manejarlas, pues nos puede permitir descargar un poco esa energía. Y en relación con ello también podemos emplear distintas técnicas de relajación, como una imaginación guiada o la técnica de respiración diafragmática, para tratar un poco, efectivamente, como con el ejercicio, de reducir esa activación y esa tensión y esa energía que nos están produciendo estas 2 emociones. ¿Qué podemos hacer para manejar el miedo? Pues como ocurre para tratar de manejar esa sensación de incertidumbre, con el miedo es importante que nos informemos y resolvamos ciertas dudas, porque en ocasiones el miedo viene de creencias que no son reales. Si no tenemos información y hay cierto desconocimiento, tendemos a hipotetizar. Esas hipótesis a veces pueden establecerse o pueden ser bastante más negativas o más catastrofistas de lo que en realidad es, de cómo es nuestra situación en realidad. Entonces, en ese sentido es importante preguntar al médico o también buscar en Internet si acudimos únicamente a fuentes fiables. Eso es importante decirlo, que Internet puede ser una buena fuente de información si acudimos a fuentes fiables. Pues tratar eso de obtener esa información para resolver esas creencias erróneas que probablemente nos estén generando ese miedo.
En línea con esto, también es importante que nos preguntemos si nuestros miedos son realistas. Como digo, hay veces que hay miedos que no se ajustan a nuestra situación. Por ejemplo, yo puedo tener miedo a morir con dolor y me acaban de diagnosticar y mi pronóstico es bueno. Entonces, no tiene sentido ahora mismo que yo me preocupe por si voy a morir con dolor, porque yo no estoy en una situación en la que en este momento el fallecimiento vaya a ser próximo. Y otra cuestión que nos puede ayudar a manejar ese miedo puede ser buscar apoyo, pues en línea con lo que hemos hablado del desahogo emocional, el compartir con los demás cómo nos sentimos. Puede ser especialmente útil si lo hacemos con personas que están pasando por la misma situación. Otras cuestiones que podemos tratar de mejorar respecto al impacto emocional que la enfermedad tiene, pues la ansiedad. Para ello, importante conocerse, saber dónde pararse, conectar con la respiración y ser consciente de que uno está sintiendo ansiedad y plantearse un poco qué es lo que la está causando, porque si no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, difícilmente vamos a poder regularlo. Una manera bastante efectiva de regularlo es mediante el control de la respiración. Uno de los síntomas más frecuentes de los ataques de ansiedad o de los más notorios, visibles, es la dificultad, esa sensación de ahogo o la hiperventilación. Entonces, para manejar este síntoma es importante que paremos, tratemos de conectar con nuestra respiración y de controlarla. ¿Cómo? Pues inhalando y exhalando, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, siguiendo un ritmo lento y lo más mantenido posible. Esto nos ayudará a reducir esa activación que la ansiedad está generando. Por ello es importante que, tanto si sentimos ansiedad en forma de ataque o de crisis, es decir, en ese momento concreto utilicemos este tipo de estrategia de control de la respiración, y que igualmente si no manifestamos, la ansiedad no se manifiesta en nosotros como forma de ataques, pero sí como una sensación quizá más mantenida y con menor intensidad, pero más mantenida la experimentamos así en nuestro día a día, pues sería conveniente que incorporáramos estos ejercicios como parte de nuestra rutina, perdón, que antes de levantarnos o antes de dormir, tratemos un poco de hacer estos ejercicios de respiración, que existe bastante material en internet que ilustra cómo se puede hacer, y también hay vídeos en YouTube que lo explican muy bien. De todas formas, si necesitáis más información, al final de la presentación os dejaré mi correo electrónico por si necesitáis este tipo de materiales. Pues, como digo, tratar de incorporar estas prácticas en nuestro día a día como una manera de tratar de reducir esa activación y prevenir la posibilidad de que existan esas crisis de ansiedad. Otra manera de gestionarla también puede ser el ejercicio físico, por un lado porque nos genera bienestar, pues genera la producción de endorfinas, disculpad. Por otro lado, porque nos permite distraernos, lo que evita pues que tengamos esas preocupaciones intrusivas en la cabeza que nos están generando esa ansiedad, y también porque nos ayuda a reducir esa activación y a soltar un poco de esa energía que nos está produciendo la ansiedad. Por último, también tenemos pues, el desahogo emocional, lo que hemos comentado anteriormente, expresar un poco cómo nos sentimos y qué nos preocupa. Y también, como ocurre con el miedo, plantearnos si realmente esas preocupaciones o de nuevo esos miedos que nos están generando la ansiedad son realistas y se ajustan realmente a nuestra situación. Por ejemplo, tengo ansiedad porque me da miedo la anestesia de la operación. Vale, me han dicho que me van a operar porque igual no me operan y me estoy preocupando anticipadamente por la operación cuando en realidad igual ni siquiera me operan. Y por último, pues tenemos algunas estrategias para manejar la tristeza. De nuevo, la expresión emocional, el llanto, llorar si queremos llorar, debemos hacerlo, es recomendable porque muchas veces el paciente no lo hace por distintos motivos. Por un lado, por la creencia de que si uno está positivo uno está bien emocionalmente o es positivo o es optimista, la enfermedad va a ir mejor. Y lo cierto es que no es así. Por mucho de que se haya hablado del optimismo y del estado de ánimo en el proceso de enfermedad, el buen estado de ánimo no ayuda a que la enfermedad vaya a ir mejor en cuanto a progresión o a efectividad del tratamiento. Es verdad que sí que va a ayudar a que toda esta problemática de la que estamos hablando se gestione mejor, pero el tratamiento no va a funcionar más o menos en función de si uno está alegre o está triste. Por tanto, no pasa nada si uno quiere llorar o quiere decir que está triste, y de hecho es importante que lo haga. Otro motivo por el que a veces hay ese bloqueo emocional es porque el paciente trata de
sobreproteger o de proteger a sus familiares. No quieren que los demás le vean mal, como una manera de tratar de que ellos estén mejor. En cualquier caso, sea por el motivo que sea, es importante que no hagamos precisamente ese bloqueo emocional, porque no es una estrategia efectiva. Lo que hace es aumentar la intensidad de la emoción y eso al final acaba generando más malestar. Por lo que lo conveniente es, pues cuando sea necesario y de la manera que con la persona que uno se sienta cómodo, si es verdad que no quiere hacerlo con la familia, puede hacerlo con un profesional, pero sí que se permita esos momentos de desahogo y de llanto y de expresar un poco lo que le ocurre. También es importante, pues como digo, buscar apoyo. En este sentido, como he dicho también anteriormente, sería interesante hacerlo con personas que están pasando por la misma situación, con iguales. ¿Por qué? Pues porque podemos aprender un poco de su situación y aprender o descubrir estrategias que a ellos les han sido efectivas y además probablemente nos sintamos más comprendidos que pues, por otras personas que no están pasando por lo mismo. Otra cuestión que nos puede ayudar a manejar la tristeza, realizar actividades agradables. Es normal encontrarse cansado y hay días en los que uno probablemente no se pueda levantar de la cama y no pasa nada, pero sí en la medida de lo posible tratar de hacer aquellas cosas que nos hagan disfrutar. Quizá no podemos hacerlas de la misma manera que antes, pero sí tratar de adaptarlas, porque lo frecuente es pensar que uno empezar a hacer las cosas cuando esté bien, pero lo cierto es que hay que hacer cosas para estar bien. El tiempo solo por sí mismo no hace que uno se encuentre mejor. Entonces es importante pues tratar de mantenerse lo más activo posible siempre y cuando que tengamos, es importante tener en cuenta la situación física de cada uno. Y como ocurre con la ansiedad como con el miedo, es importante preguntarnos y tratar de ver si las preocupaciones que nos están generando esa tristeza son realistas. Quizá me estoy sintiendo triste porque, pues como he dicho antes, me voy a morir y resulta que tengo un pronóstico de enfermedad muy bueno. Los dos últimos aspectos que trataríamos de mejorar para manejar ese impacto emocional serían el aislamiento. Para ello, 4 ideas básicas. Ser conscientes de que mantener el contacto con personas que son significativas nos ayuda, son una fuente de apoyo, de acompañamiento y de ayuda. Entonces, bueno, es importante tratar de mantener el contacto con estas personas porque nos va a ayudar a manejar esta situación. Es verdad que debemos de ser bastante asertivos y explicar qué necesitamos, cómo lo necesitamos y cuándo lo necesitamos. No, si, por ejemplo, una persona se ofrece hoy a hablar con nosotros y a nosotros no nos apetece, no tenemos por qué hacerlo. Podemos simplemente explicar que estamos cansados o que no nos apetece hablar y que cuando necesitamos o queramos, nosotros llamaremos. Entonces, es importante recibir esa ayuda, pero también ajustándonos un poco a lo que cada uno va necesitando. La comunicación también es importante porque muchas veces los demás nos brindan una ayuda que igual no es lo que nosotros precisamos en ese momento. Entonces, pues también explicarles qué es exactamente lo que necesitamos para sentirnos mejor y cómo nos pueden ayudar. Como he dicho antes, es importante no reprimir la expresión de las emociones o el llanto, porque que es un motivo por el que a veces uno se aísla, ¿no? Me aíslo porque no quiero que me vean llorar. Pero como hemos explicado, esa represión de las emociones al final solo incrementa su intensidad y por tanto su malestar. Y otra cuestión que nos puede ayudar a manejar el aislamiento, pues también como he dicho, buscar iguales y compartir experiencias con ellos. Como último aspecto a trabajar dentro del impacto emocional de la enfermedad, pues sería los problemas de sueño. Algunas pautas básicas de higiene del sueño. Pues tratar de mantener un horario lo más regular posible, de acostarnos y levantarnos más o menos siempre a la misma hora y que no sea muy tardía ni para una cosa ni para la otra, porque eso ayudará un poco a que el cuerpo tome como cierto ritmo y se acostumbre al sueño, o sea, al mantener a conciliar y mantener bien el sueño. También limitar las siestas. Si dormimos mucho por el día, por la noche no tendremos sueño. Entonces, aunque estemos cansados, limitar las siestas, tanto su cantidad como su duración. Si estamos cansados, pues igual lo que podemos hacer es limitar más la actividad ese día y acostarnos antes, pero lo que no es recomendable es, por ejemplo, echarse una siesta de 2 horas por la tarde porque probablemente por la noche pues, no podamos conciliar el sueño. También muy importante, eliminar las pantallas 1 hora antes de acostarse. Y digo de acostarse, no de dormirse. Es decir, no nos podemos quedar con el móvil, con la tablet, con la televisión mientras estamos metidos en la cama con la luz apagada. No, lo ideal sería dejar las pantallas 1 hora antes de meternos en la cama porque sobreestimula. Hacer cenas ligeras también nos puede ayudar y cenar alrededor de 2 horas antes de acostarnos para que la digestión ya se haya hecho o empezado cuando nos acostemos.
controlar la cantidad de cafeína y teína que tomamos. Si tenemos problemas para dormir, sería recomendable que no consumiéramos ni café ni té después de las 6 de la tarde y que además en general controlamos el número de tazas que bebemos cada día de cualquiera de estas dos bebidas. También sería recomendable no hacer ejercicio en las últimas horas de la tarde. Es verdad que el ejercicio puede ser bueno para facilitar el sueño porque nos cansa, pero es verdad que si lo hacemos a últimas horas de la tarde vamos a estar bastante activados cuando nos queramos acostar. También nos puede ayudar a hacer algún ejercicio de relajación antes de dormirnos, porque como hemos dicho, pues reduce el nivel de activación. Y es muy importante que la cama se utilice únicamente para dormir si el estado del paciente lo permite. Si nos encontramos muy mal, pues obviamente, o recién operados, claramente donde tenemos que estar es en la cama. Pero si tenemos la capacidad un poco de estar en un sillón, lo más conveniente, incluso la hospitalización, es que la cama se utilice únicamente para dormir. Entonces, bueno, ahora ya que hemos hablado de cómo manejar el impacto emocional, vamos a ver cómo podemos manejar los efectos secundarios, que sería esta segunda temática de la que íbamos a hablar para tratar de ver un poco cómo la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata se ve afectada. Entonces, 3 cuestiones importantes dentro del manejo de los efectos secundarios van a ser el dolor, la incontinencia urinaria y la afectación de la sexualidad. Empezando por el dolor, ¿cómo podemos manejarlo? Pues de nuevo, muy importante, la comunicación con el equipo médico. Preguntar acerca de nuestro dolor, saber un poco qué ocurre nos puede ayudar y también conocer bien la pauta correcta de analgesia, es decir, cómo podemos tratar de manejar el dolor a través de fármacos. Sí que es importante tener en cuenta que el dolor, aparte de la parte física, tiene un componente psicológico importante. Entonces hay otra serie de cosas que también vamos a poder hacer para manejar ese dolor, que son las siguientes. Tratar de cambiar el foco atencional, es decir, distraernos. Si yo me centro concretamente en el dolor y en cómo me duele, su intensidad va a ser mayor. En cambio, si trato de hacer algún otro tipo de actividad que me distraiga un poco, pues ese dolor va a ser menor. También puede ser útil el uso de las técnicas de control de la activación, como puede ser pues, un ejercicio de imaginación guiada o de control de la respiración, como los que hemos mencionado anteriormente, porque por un lado va a reducir un poco la tensión muscular que puede estar aumentando el dolor y también puede actuar como actividad distractora. Y por último, respetar mucho el ciclo de actividad-descanso. Es importante que tomemos conciencia de que hay ciertas limitaciones, que no podemos hacer las cosas de la misma manera que las hacíamos antes, ni al mismo ritmo. Entonces, en base a estas premisas, pues un poco adaptarnos en nuestro día a día. Pues igual hacer las cosas con más calma, más lentamente, con más descansos, con ayuda y directamente, pues también puede ser posible hacer menos de lo que hacíamos antes. La cuestión no está en no hacer nada, pero sí adaptar nuestro grado de actividad, más que nada porque si nos sobrecargamos al final nuestro dolor va a ser mayor. Para manejar la incontinencia urinaria, en primer lugar tener en cuenta que es una secuela temporal en la gran parte de las ocasiones, llegando a remitir o a mantenerse a una intensidad, digamos, baja, sin que tampoco sea muy incapacitante. De nuevo, la información también nos puede ayudar a gestionarla, pues a ver un poco los métodos de los que disponemos para manejarla y utilizar el que nos resulte más adecuado. Ser conscientes de que es un proceso, es una problemática, perdón, a la cual uno se necesita adaptar. Es verdad que es incapacitante, que es incómoda, pero es necesario es necesario adaptarse a ella y para ello se necesita tiempo, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Al final el paciente sí que con el tiempo suele acabar desarrollando sus propios recursos y sus propias estrategias que le permiten vivir con esta problemática con menor malestar. Un aspecto que puede ayudar, por ejemplo, es tener en cuenta este problema a la hora de planificarnos. Pues sé que igual no puedo estar 5 horas fuera de casa porque necesito tener un baño cerca. Bueno, pues voy a ver cómo lo hago, pero no por ello voy a dejar de salir de casa. Otro aspecto que puede ayudar, ya a nivel más físico, son los ejercicios de Kegel, que son unos ejercicios de control del suelo pélvico, cuyo objetivo es el fortalecimiento de esta zona, lo cual mejora la incontinencia urinaria. Para hacerlos es importante tener en cuenta que los debe de prescribir un médico y que no se pueden realizar nada más uno sea sometido a la operación y que también es conveniente que sean supervisados por un fisioterapeuta. Y luego, por último, la afectación de la sexualidad. ¿Por qué se ve afectada la sexualidad en este tipo de cáncer? Pues por un lado porque los tratamientos pueden producir disfunción eréctil, disminución del deseo sexual, sobre todo por la hormonoterapia, por las hormonas, y también en algunos casos pueden darse cambios en el orgasmo, siendo menos intenso o desapareciendo.
¿Qué puede ayudarnos a manejar esta situación? Pues por un lado tener en cuenta que como con la incontinencia suele ser una secuela temporal que puede incluso remitir. También ser conscientes de que la sexualidad es mucho más que la penetración. El paciente muchas veces piensa que la sexualidad es únicamente el coito y que el coito es únicamente la penetración y por tanto si no hay erección no hay penetración y por tanto tiene que renunciar a la sexualidad. Y no es así, la sexualidad es mucho más amplia, implica muchas más prácticas en las que tanto él como la pareja pueden obtener satisfacción. Entonces es importante un poco tratar de deconstruir esta idea y tener en cuenta esto. Como en otras problemáticas, pues es necesaria una adaptación. Quizá no podíamos hacer las cosas que hacíamos antes, pero sí podemos hacer otras. En este sentido, fundamental la comunicación por la pareja, pues que cada uno exprese qué es lo que le gusta, no le gusta, qué prefiere y también un poco que hablar de cómo a cada uno le está haciendo sentir esta situación. Y por último, trabajar un poco el tema de la autoestima o revisar un poco las creencias que tenemos acerca de esto, porque de nuevo el paciente muchas veces piensa que si no tiene la capacidad de tener erecciones, pues es menos hombre y su masculinidad se ve afectada. Y para nada, su identidad no depende ni de su capacidad para tener erecciones ni su deseo sexual, sigue siendo tan hombre como era. Y con esto damos por terminado el seminario. Espero que os haya sido de utilidad. Y bueno, os dejo aquí mi correo por si quisierais hacer cualquier pregunta o necesitarais cualquier tipo de ayuda. Desde la asociación siempre estaremos encantados de ayudaros. Pues muchísimas gracias, Lara, por tu presentación. Perdón, la verdad que creo que ha sido muy interesante y bueno, seguro que ha resuelto muchas dudas de los pacientes que nos están viendo. Lo que sí nos quedan 2 dudas que nos han preguntado, ¿vale? No sé si te parece bien que te las haga. Perfecto. Muy bien. Mira, nos dicen por un lado, ¿puedo seguir recibiendo ayuda psicológica por parte de las asociaciones una vez pasados los tratamientos para mi enfermedad? Sí, sin problema. Nosotros estamos aquí dispuestos y encantados de ayudaros y echaros una mano en lo que necesitéis en cualquier momento de la enfermedad, tanto con el diagnóstico como con si estáis con tratamiento, como si ya habéis terminado con ello o en cualquier momento de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias. Y una pregunta un poco más orientada a todo el tema que has estado comentando. Nos pregunta una mujer, parece, noto que mi marido evita las relaciones sexuales y no sé cómo abordar la situación. ¿Qué me recomienda? Pues como he dicho ahora justo al final, muy importante la comunicación, buscar un momento en el que pues veas que se puede hablar del tema con tranquilidad y planteárselo un poco, ir viendo cómo él va recibiendo esta información y explicarle un poco cómo te sientes tú con ese comportamiento que él tiene, preguntarle a él cómo se siente, preguntarle también por qué se está comportando de esa manera y tratar un poco de encontrar o de descubrir qué es lo que a él le está generando o se le está haciendo tener esa actitud y ese comportamiento, porque quizá hay ciertos miedos o ciertas creencias o ciertas inseguridades que le están haciendo tomar esa actitud y bueno, probablemente si lo hable contigo pues se sienta más tranquilo y podáis un poco tratar de trabajar en este sentido. Muy bien, pues muchas gracias, Lara, por las respuestas. Pues nada, ya parece que no tenemos más preguntas, así que aquí finaliza el seminario Calidad de vida en el paciente con cáncer de próstata. Agradecemos una vez más a doña Lara Fernández su colaboración, totalmente altruista, y a los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante. Y si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, recuerden que lo encontrarán guardado en el canal de YouTube de GEPAC y en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Lara. Buenas tardes. Hasta A ti, luego. adiós. Adiós.